Amigos de Triple R, amigos de paisanos de Chicago que nos ven y nos escuchan a través de la radio pública, hoy estamos nuevamente en Vida Café, platicamos con el diputado Héctor Menchaca, un político joven, muy serio, muy responsable, y precisamente por esas características se me antoja preguntarle, bienvenido diputado. Gracias, Francisco, gusto en saludarte. ¿Está usted orgulloso del presidente, de cómo está gobernando? Decir orgulloso es otro concepto, pero sí lo respaldo, sí voy de acuerdo en la mayoría de sus ideas, de sus iniciativas, de cómo está tratando de enderezar este barco tan encallado que nos dejaron. Porque está tratando muy mal a los estados, sobre todo a los municipios. Tiene un plantón permanente de alcaldes y está tratando mal a los campesinos y está tratando mal a las madres solteras porque ya no tienen dónde dejar a sus hijos. Los padres de los niños enfermos le hicieron un plantón para lo de las medicinas. Ya se terminó el seguro popular. ¿Hacia dónde va este país? Yo creo que debemos entender las causas y los coletazos a raíz de mucha falta de atención por muchos años en todos estos sectores. Las nuevas políticas públicas van dirigidas a ellos, ¿sí? Tú me hablas de manifestaciones de campesinos, hay que preguntarnos si en verdad son campesinos, hay que saber quiénes son los que lo están liderando, ¿no? Son asociaciones o grupos que percibían un gran porcentaje de este presupuesto de la nación y dinero público, en el que bajaban directamente a las organizaciones sociales, en apoyo al campesino, en apoyo a X grupo, y que al campesino le llegaban migajas, si es que le llegaban. Ahora la idea es que lleguen todos estos tipos de apoyos a las personas directamente a manos de ellas. Debemos entender también, don Francisco, que no solamente se trató de un cambio o entrega de estafeta o un simple cambio de gobierno. Tal vez se escucha muy repetitivo, pero es un cambio de régimen. Entonces, yo creo que vamos por buen camino en muchos de los temas. Tampoco voy a estar aplaudiendo lo que no se debe de aplaudir. En el caso del aeropuerto, yo sí creo que debió haber sido el de Texcoco, que hubiera seguido su construcción, pero también entiendo las causas, ¿no? Todo este tipo de corrupción que fue cada vez escalando a niveles que ni usted y ni yo y ni muchos nos imaginamos y ni tenemos la dimensión de lo que originó en el gasto público para los mexicanos. Sí, el argumento del presidente es que hay que combatir la corrupción y por eso prefiere manejar él el dinero que entregarlo a los líderes campesinos, pero con ese criterio este año le recortó 3% a las participaciones de los estados. Llegaron, según Hacienda, han llegado 3.400.000.000.000, que equivale a la cantidad de 2014. Ajá. Entiendo que ha habido corrupción en los estados, pero ¿usted percibe que Zacatecas se ha manejado, el gobierno de Tello es un gobierno corrupto? No nada más el gobierno de Alejandro Tello. Con el puro de Miguel Alonso tuvimos, y lo dije en tribuna y lo he dicho una y otra vez, la verdad fue un endeudamiento gigantesco, que no vimos la detonación del Estado económicamente, y que el gobernador actual fue secretario de Finanzas en ese gobierno, ¿no? Entonces, yo creo
don Francisco, que son muchos temas y que vivimos por muchas décadas pensando que lo que se hacía era lo normal, era lo que se debería de hacer y era lo natural. Ahora con este cambio de política, claro que se disgustan muchos y no les parece lo que se está llevando a cabo. Pero el gobierno de Miguel Alonso terminó hace 3 años. Efectivamente. Y el presidente llegó hace 1 año. No puede, por la corrupción que haya habido con Miguel Alonso, si la hubo, que tampoco se la han comprobado, no puede castigar al gobierno de Tello. Ciertamente fue secretario de Finanzas, pero que yo vea, no se puede calificar, salvo algunas manchitas como en la FENASA, no se puede calificar de corrupto al gobierno de Tello. No, aquí más bien yo no pudiera calificarlo como corrupto, sino pudiera ser como comparsa porque nunca denunció las anomalías de su antecesor, ¿no? Te hablo de la presidencia nueva de Fresnillo, en donde se invirtió, no sé la cantidad de millones, pero vas ahorita y es una obra negra y donde se había dicho que se iba a terminar en tal fecha y luego se pospuso, el mismo gobernador actual pospuso las fechas 2 veces, si no me equivoco, y ahora está diciendo que ya para diciembre van a llegar 30 millones para terminar 1 o 2 de los módulos de la nueva presidencia. Entonces yo creo que muchos no hacemos lo que nos toca hacer, muchos somos comparsas directa o indirectamente de muchos antecesores, y yo creo que debió deslindarse de la forma en haber denunciado las anomalías del pasado sexenio. Lo más probable es que a ustedes les toque gobernar Así será, el Estado, don Francisco, a partir de 2021. ¿Y cómo le van a hacer sin dinero? Mire, de los recortes que usted menciona, yo le pudiera decir, porque ya nos quitaron el fondo minero, varios actores, nos quitaron el seguro popular, nos quitaron el 3x1. varios actores efectivamente usan ese concepto, nos quitaron. Y sí, yo creo que sí les puedo aceptar ese concepto, porque efectivamente ya se los quitaron de sus manos, ¿sí? En cuestión... Yo hablo de nos quitaron porque soy parte del Estado. No lo digo no por del ti. Gobierno. En cuestión educativo, vi el anteproyecto y a Zacatecas, como viene, son 200 millones más para el puro sector educativo. A los municipios, el día de ayer o antier, Mario Delgado ya anunció una bolsa especial para municipios. Y también el día de ayer o antier, Mario Delgado también ya anunció la bolsa extra para campesinos. Entonces, pero aparte, toda esa cascada de apoyos sociales que están llegando directamente, por ejemplo, la semana pasada traíamos unas cuentas de más de 160,000 becas que ya aterrizaron en el estado de Zacatecas, hablando de jóvenes construyendo, hablando de universitarios, de secundaria, de primaria, y la semana pasada también ya llegaron 50 apoyos, 50 cheques para las escuelas primarias, las que necesitan más el apoyo para reconstrucción y rehabilitación de aulas. Está llegando el dinero a Zacatecas, sí, no a través de la Secretaría no de a través, Finanzas. Ajá, efectivamente. Esa es la diferencia. Es una diferencia muy abismal, porque vemos ahora con este evento que ya cumplió creo que 10 años, el Buen Fin, vimos y el día de hoy o ayer dieron las cifras oficiales a nivel federal y hubo una derrama económica que nunca se había dado. Hablaban del 40% de la gente que hizo sus compras la hizo con tarjeta de crédito, pero otro 40 y tantos % la hizo con efectivo. Y encuestando cierto porcentaje de personas, hablaban del 10%, hablaban que el 4.8% fue de su quincena o de su mes, y el otro 4.5% fue gente que ahorró todo el año para aprovechar las ofertas del Buen Fin. Entonces, yo creo que están dando resultados las becas, los apoyos sociales, pero efectivamente nunca se le va a dar gusto a nadie. Bueno, diputado,
Eh, en esta posibilidad de que ustedes, Morena, gobiernen Zacatecas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué leyes, ahorita que están en el Congreso, qué hay que modificar para que podamos aspirar a un desarrollo económico, político y social mejor, para una vida mejor para los zacatecanos? Primeramente, ponernos de acuerdo los 30 diputados que pertenecemos a esta 63ª legislatura y sacudirnos los partidos, sacudirnos si uno está enojado con el otro o el otro con el otro. Somos legisladores y no somos solamente legisladores por nuestro distrito. Al momento de que ganas y tomas protesta, ya eres un legislador por todos los zacatecanos. Necesitamos ponernos de acuerdo para hacer muchas cosas. En lo personal, Francisco, de septiembre de 2018 a septiembre de 2019, subí más de 70 veces a tribuna como la voz de los de sin voz, de la ciudadanía. Hemos propuesto más de 26 iniciativas en ese periodo legislativo, en donde 6 de ellas son leyes completas, son leyes interesantes y que desgraciadamente muchas siguen en las comisiones porque no sesionan, porque no se ajusta el quórum de las comisiones o porque simplemente no quieren sacarlas porque somos de Morena, ¿sí? Entonces, todas estas iniciativas están pensadas en la sociedad, están dirigidas a la sociedad para efectivamente tener un bien común. Te puedo hablar la ley de alimentos, desperdicio de alimentos. Es una iniciativa que presenté en el Senado de la República y no tuvo eco porque no éramos mayoría, éramos 7 los de la fracción del PT Morena nos llamábamos. No transcurrió, pero me abrió las puertas de medios de comunicación nacionales y que estaban muy interesados. Aquí la aterrizamos para el entorno zacatecano, en donde desde la cadena de producción, desde el campo hasta donde la venden, tiendas de abarrotes, mega tiendas departamentales y los desperdicios que consume uno en su hogar. Todos estos alimentos son miles de toneladas que se pueden... ¿Hay un banco de alimentos? Hay un banco de alimentos que recoge eso, ¿no? Pero es muy poco el porcentaje, por eso estábamos pensando que se hiciera cargo el DIF estatal. Tiene el número de trabajadores necesarios, tienen los vehículos necesarios, tienen para gasolina y hacer tipo de recorridos y recoger todo este tipo de alimentos para poderlos entregar a la gente necesitada. Porque estas grandes empresas de supermercados, vas al traspatio y ves toneladas de comida en muy buen estado, pero les echan el agua de trapear, les echan tierra, les echan químicos para que ni siquiera sus propios trabajadores pudieran llevarse a su casa. O sea, estas empresas lo que quieren es vender, no tienen nada de apoyo social hacia la ciudadanía, que les da mucho. Hacen algo parecido a lo que hacen los productores de naranja en Veracruz. Ajá. Cuando hay demasiada oferta, tiran camiones a la barranca para que... prefieren tirarlos, ¿sí?, a malbaratarlos o a regalarlos. Efectivamente, esa es una de las primeras leyes que propusimos a este Congreso. La otra la hicimos mi compañera Navidad Rayas, la ley de desaparición forzada. Es una ley que necesita urgentemente el estado de Zacatecas, así como muchos otros estados, para hacer menor la travesía de los familiares, del sufrimiento, aparte que no saben dónde están sus personas, sus familiares, sus queridos, que se pudiera tener más sensibilidad y evitar tanta burocracia para la búsqueda y en su caso, el encuentro con sus parientes. Y está lo del matrimonio igualitario. También es una iniciativa que... muy picosa, ¿no? Muy polémica. Yo no sé por qué. Ellos ya viven juntos, ellos ya son pareja, ellos ya se ven en la calle, ya los ves comiendo, tomando café. Era un trámite civil.
no estábamos pidiendo que ninguna religión o alguna iglesia los fuera y los casara. Era un trámite para que ellos tuvieran el derecho de firmar para dejarle sus bienes en caso de que falleciera, un testamento, o para poder juntar sus créditos de Infonavit y poder hacer una casa entre los dos. Trámites civiles que necesita cualquier ser humano, pero aparte de eso, respetar los derechos humanos. La iglesia es la que más se opone a esto, pero en la ley no se contempla que la iglesia case a las personas. No, para nada. Debemos de recordar que la República y la Constitución se rige por un Estado laico, y en la Constitución no dice que una iglesia o alguna religión tendría el derecho de casarlos, ¿no? En un altar. Y esto depende de que la legislatura se ponga de acuerdo. Los 30 diputados en esta y en otros temas. En todas las iniciativas de los compañeros, yo creo que hay calidad de trabajos legislativos, Francisco. A mí sí, a veces, no sé cómo decirlo, pero la mayoría de los medios de comunicación solamente toman lo malo de nosotros. Uh-huh. Y no difunden el trabajo legislativo que estamos realizando. Y hablo por los 30, de los 30 algo tenemos que tener rescatable, tanto como seres humanos como legisladores. Pero sí, dentro de la legislatura hace falta un acuerdo político, porque recordemos que política es hacer acuerdos por el bien de todos, de Zacatecas. Y Zacatecas ahorita está padeciendo en los últimos años por muchas situaciones. Te puedo hablar en lo económico. Está la medición o el informe que tenemos más de 5 o 6 trimestres en cero crecimiento, y que no era ya gobierno morenista de Andrés Manuel, todavía era gobierno peñista. Entonces, los discursos a veces se prenden ahí en la legislatura, pero debemos de entender y debemos de instruirnos para saber la realidad que está sucediendo. México, tal vez no estábamos enterados o no nos fijábamos, porque después de julio del 2018 para acá, la gente despertó con el beneficio de las redes sociales. Las redes sociales o te hacen o te hunden, ¿no? Pero ahora la gente está más informada. Y voy a esto. Los antiguos gobernantes de este país se endeudaban con el Banco Internacional, y no se notaban estos huecos que ahora suman miles de millones, y que a nivel mundial la mayoría de los países está endeudado con el Banco Internacional, y por eso se habla de un posible coletazo o de una posible recesión internacional, mundial. Y hay cosas que nosotros no entendemos, simplemente asumimos que ya somos gobierno, pero también no hay que dejar de lado todas las acciones que se hicieron y que las reacciones las estamos padeciendo en este momento. Diputado, pues muchas gracias por la plática. Esperemos que cuando ustedes sean gobierno, demuestren en los hechos que sí saben gobernar. Ya lo estamos haciendo, esperemos que demos más resultados positivos y que empiecen a palparse. Por eso el próximo lunes, Francisco, empiezo a rendir mis informes, y digo mis informes porque voy a hacer más de 20 informes en mi distrito número 5 en Fresnillo, cabecera Fresnillo. 20 informes. Sí, voy a visitar comunidades y voy a visitar colonias específicamente de mi distrito, pero aparte me iba a traer un ejemplar, pero no han llegado. Mandé imprimir 15,000 ejemplares de este informe en tipo diario, tipo periódico, de 12 páginas, y nos vamos a poner a distribuirlos en cruceros y gasolineras, supermercados, para informar a la gente qué es lo que estamos haciendo y que la gente se entere cuál es el trabajo de un legislador. Porque tan mal acostumbrados mucha de la gente, que cuando vas a la comunidad ya como diputado,
esperan que les lleves una despensa, Sí. esperan que les lleves un boiler solar o un calentador solar, o esperan que les tramites o les lleves un tinaco para el agua. Y no, hay que ir cambiando toda esta percepción o toda esta mala costumbre de muchos y que la gente nos vaya teniendo la mejor de las confianzas, así como el 1 de julio del 2018. Muchas gracias, diputado. Gracias, don Francisco. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Gracias.